Hola, muy buen día. Eh, Hoy vamos a hablar, mi nombre es Wilder Rivas, dentro de la unidad curricular meteorología. Hoy vamos a conversar un poco el tema de la humedad relativa. En la clase anterior conversamos o iniciamos este tema conversando sobre la humedad atmosférica y habíamos dicho que la humedad atmosférica no es más que la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Pensando en eso, tomémonos unos segundos para pensar qué puede ser entonces la humedad relativa. Ok, muy bien. La humedad relativa, tal como dieron sus respuestas, puede estar relacionada un poco a una proporción o una fracción de esa humedad que está contenida en la atmósfera o en una masa de aire. Porque recuerden que la atmósfera está constituida por gases, por partículas de polvo y además contiene vapor de agua. En cualquier sitio donde nos encontremos, la atmósfera va a tener cierta cantidad de vapor de agua. Y la humedad relativa es un concepto que se aplica o una forma de medir esa humedad en términos de sus proporciones. Pero lo importante acá es saber que esa proporción debe estar relacionada con un volumen un volumen de aire dado. En este caso tenemos un concepto un poco más elaborado, ¿no? Y establece que la humedad relativa, que la expresamos de ahora en adelante con la letra HR, se refiere para una temperatura dada a la proporción, fíjense que está expresado en porcentaje, de vapor de agua que tiene una masa de aire en relación a la máxima cantidad que dicha masa puede contener. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos una masa de aire cualquiera. Imaginémonos que estamos en una habitación y esa habitación contiene una cierta cantidad de vapor de agua. Esta cierta cantidad de vapor de agua que estamos observando acá, si vemos con detalle, está ocupando aproximadamente un cuarto del volumen total. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? En que la humedad relativa de esa habitación sería de cuánto. Muy bien, de un aproximadamente un 25%. Podemos plantearnos otra situación donde tenemos la misma masa de aire, pero con mayor cantidad de vapor de agua, la cual está ocupando aproximadamente la mitad del total. Si eso es así, la humedad relativa sería entonces del 50%. Tenemos el otro caso, que la masa de aire está ocupada totalmente por humedad. Si está ocupada totalmente, tendríamos una humedad relativa del 100%. Pero ¿por qué resalté acá a una temperatura dada? Porque recuerden que la humedad, o en este caso, la masa de aire va a estar influenciada por la temperatura. Vamos a ver quién me responde esto. ¿Por qué una masa de aire está influenciada por la temperatura? Muy bien, correcta la respuesta, porque como ya vimos anteriormente, según la ley de los gases, cuando se incrementa la temperatura atmosférica, las masas de aire se expanden y cuando se disminuye la temperatura atmosférica, las masas de aire se tienden a contraerse. Entonces podemos decir que la humedad relativa depende de dos cosas. En una primera instancia de la evaporación, que es la que aporta humedad a la atmósfera, y en un segundo punto de la temperatura. Entonces, como podemos ver, podemos tener altas y bajas temperaturas. En ausencia de la evaporación, que en algunos casos ocurre porque no todo el tiempo el agua evapora, podemos decir que si hay un incremento de la temperatura, la humedad relativa puede tender a disminuir y si hay una disminución de la temperatura, la humedad relativa va a tender a aumentar. Esto, como ya lo dije, va a depender de la comprensión y la expansión de las masas de aire. Si una masa de aire se expande, pues va a tener mayor capacidad de almacenar humedad, pero si no hay aporte de humedad, entonces la humedad relativa va a tender a disminuir en comparación con su volumen anterior.
Pero viene esta siguiente interrogante: ¿qué incidencia tiene la humedad relativa sobre las plantas? Dentro del campo de la ingeniería forestal, que es lo que estamos estudiando en este momento, la humedad relativa es de suma importancia porque como concepto tiene varias aplicaciones prácticas en el manejo forestal, sobre todo cuando estamos produciendo plantas en vivero. Decimos entonces que, o se tiene según investigaciones, que a humedades relativas bajas, ¿sí? Estamos hablando de poca porcentaje de humedad en la atmósfera, la apertura de los estomas en la planta se tiende a favorecer. ¿Qué quiere decir esto? Que a humedades relativas bajas las plantas mantienen sus estomas abiertos. Los estomas son como nuestras fosas nasales. A diferencia de nosotros, las plantas tienen la capacidad de cerrar o abrir los estomas, que son los que permiten el intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. Entonces, ¿qué favorece esto? Si los estomas se mantienen abiertos, la planta puede captar mayor dióxido de carbono y generar a través del proceso fotosintético oxígeno, y favorece el crecimiento de la planta y el desarrollo y por tanto su productividad. Caso contrario ocurre con humedades relativas altas, donde los estomas tienden a cerrarse y no hay intercambio de gases y la productividad o el crecimiento de la planta se va a ver restringido. Otro punto relativamente importante es que a humedades relativas altas se favorece la aparición de hongos foliares, que es una enfermedad que genera problemas sanitarios, y también hongos en frutas y semillas, que tiene que ver un poco con el manejo post cosecha, porque muchos de los casos nosotros necesitamos para conservar genes y planificar actividades forestales almacenar semillas, y estas tienen que ser almacenadas en una humedad relativa óptima para que se puedan conservar, bien sea a largo plazo o a corto plazo. Para finalizar, nos planteamos este interrogante: ¿qué aprendimos hoy? Sabemos que la humedad relativa es la forma de medir y expresar el contenido de humedad de la atmósfera, que la humedad relativa depende de la temperatura y del aporte de humedad por evaporación, que a mayor temperatura eh, voy a, vamos a tener menor humedad relativa, y que a menor temperatura se va a obtener una mayor humedad relativa. Que la humedad relativa tiene una influencia sobre el desarrollo y sanidad de las plantas, sí. ¿Por qué? Porque la humedad relativa alta retrasa el crecimiento y favorecen la aparición de enfermedades, y humedades relativas bajas favorecen la fotosíntesis y el crecimiento de la planta. No queda más en este momento que invitarlos a pensar cómo podemos en el campo, en la práctica, modificar o alterar la humedad relativa del ambiente, que es el tema que abordaremos la próxima sesión. Muchas gracias.